Audiolibros Biblioteca. Presenta. Sabiduría. Mi abuelo era un hombre valiente, de alma humilde y mirada traviesa. En su piel curtida se contenían años de trabajo, sin embargo, su mano siempre me pareció suave cuando me acompañaba al colegio. Son muchos los recuerdos que duermen en el refugio de mi corazón, en especial, sus sabios consejos. Esos que evoco cada día. Puede que nuestras generaciones fueran muy distintas. Es posible que esos años en que nuestros abuelos construyeron los cimientos de sus vidas tuvieran otros vientos y otras voces ajenas a las nuestras. Nuestro presente lo marcan estímulos diferentes y nuevas modas. Sin embargo, las esencias siguen siendo las mismas. De ahí, que su legado de sabiduría susurrado a través de largos paseos o al lado de un tazón de chocolate siga siendo igual de valioso. Los abuelos conforman ese anclaje emocional y significativo al que siempre complace volver. Sabemos que nuestras madres y nuestros padres son todo un arsenal, en cuanto a consejos y directrices que siempre agradecemos. Sin embargo, evocar aquellas conversaciones de antaño con nuestros abuelos, es como abrir una puerta de aires sosegados donde siempre nos agrada regresar. Porque somos unos nostálgicos irremediables. Tal vez sea porque ellos no tenían la obligación explícita de educar, de poner reglas. Los abuelos acompañan y estimulan esos descubrimientos relajados a los que la mente de un niño siempre es tan receptiva. Todo ello explica por qué, aún viendo el mundo a través de los cristales de un adulto, ponemos el retrovisor mirando hacia las raíces de nuestra infancia. A continuación, te proponemos reflexionar en una serie de consejos que muchos de nuestros abuelos nos transmitieron en algún momento. 1. No eres mejor que nadie, nadie es mejor que tú. Uno de esos sabios consejos que nos dejaron nuestros abuelos, es el de ser humildes de mente y corazón. Ellos fueron los mediadores de muchas de nuestras peleas entre hermanos. Apagaron nuestras tensiones cuando nos enfadábamos con otros niños, y con voz paciente, nos animaron a calmar nuestro ego en esos años en que todo nos parecía injusto. Su voz paciente y sus oportunas palabras transformaban siempre los enfados en carcajadas. Solo entonces descubríamos que nos enojábamos por nada, y que la ira se apagaba casi por arte de magia cuando focalizábamos la atención en otra cosa. Nuestros abuelos nos enseñaron que las peleas no resuelven los conflictos. Que creerse más que alguien es ser menos que nadie. Nos hicieron ver además que ninguna persona es mejor que nosotros y que las injusticias empiezan siempre cuando dejamos a un lado la humildad para permitir que nos embista el viento del egoísmo. 2. Heredarás la tierra, cuídala. Fueron muchas las tardes en las que, llevados de la mano de nuestros abuelos, descubrimos por primera vez los ciclos de la tierra. Paseamos por caminos cubiertos por hojas en otoño, y nos adentramos en esos bosques donde el rocío matinal arrancaba a los helechos miles de destellos durante el invierno. Comprendimos que entre la siembra y la cosecha se necesitan lluvias, abonos y paciencia. Que los árboles viven más que los hombres, y que aún así, lejos de venerarlos como dioses los talamos. Nuestros abuelos nos enseñaron a amar a los animales, a mirarlos sin alterar sus entornos y a comprender que este es un mundo que no nos pertenece. La tierra es solo un lugar de paso al que atender y respetar como un ser vivo. 3. Los libros son un refugio maravilloso. Nadie llega a amar la lectura por imposición ajena. A un libro se llega por curiosidad, por placer, por imitación. Un consejo valioso que nos transmitieron nuestros abuelos, es el de divertirnos en un océano de letras. El de soñar con los ojos abiertos sumergidos en las páginas de un libro. Nos alentaron a dar la vuelta al mundo en 80 días, a conquistar islas misteriosas y alzarnos como héroes de reinos olvidados mediante globos y submarinos. Los libros fueron ese legado que nos descubrieron como quien deja una golosina en una mesa. Nos ofrecieron un refugio donde los adultos no molestaban, y en el cual convertirnos en custodios de un mundo privado donde ser siempre Peter Pan. 4. Después de llorar, el mundo brilla mucho más. Puede que con nadie encontrarás mayor complicidad para ser tú mismo, que con tu abuelo. Mientras nuestros padres nos animaban a ser mayores y a sentar la cabeza cuanto antes, por nuestra parte anhelábamos un regazo donde desahogar miedos, ansiedades y frustraciones. Los adultos nos hicieron creer durante mucho tiempo que llorar es cosa de niños débiles. Mientras nosotros, sintiéndonos aún muy niños, conteníamos la rabia y las lágrimas por temor a ser sancionados. A ser objeto de burlas. Sin embargo,
Con nuestros abuelos siempre obteníamos el mejor consuelo. Su "no pasa nada, ya verás cómo el mundo brilla más ahora", siempre ayudaba. Sabíamos que podíamos hacerlo, que podíamos llorar sin que nadie nos juzgara, y que tras dejar ir el llanto, las cosas tomaban otra perspectiva. 5. Puedes conseguir lo que te propongas. A sus ojos, éramos merecedores de todo aquello que deseáramos. Lejos de malcriarnos, lo que consiguieron nuestros abuelos es conferirnos aliento, autoconfianza y valor. Nos pusieron magia en los bolsillos y un par de alas a la espalda para impulsarnos. Para darnos ese coraje enhebrado por un amor sincero que deja marca en el corazón e impronta en nuestras mentes. Quizá por ello, cuando en algún momento llegamos a un abismo en nuestras encrucijadas vitales, recordamos los consejos de nuestros abuelos. Recordamos que tenemos alas. Que aunque nadie las vea están ahí, solo hace falta poner la mano en nuestros bolsillos para que la magia nos dé aliento una vez más, para recordar que nada es imposible. Los abuelos nunca mueren, se vuelven invisibles. Los abuelos no mueren porque se inscriben en nuestras emociones de un modo más delicado y profundo que la simple genética. Los abuelos nunca mueren, se vuelven invisibles, y duermen para siempre en lo más hondo de nuestro corazón. Aún hoy los echamos en falta y daríamos lo que fuera por volver a escuchar sus historias, por sentir sus caricias y esas miradas llenas de infinita ternura. Sabemos que es ley de vida. Mientras los abuelos tienen el privilegio de vernos nacer y crecer, nosotros hemos de ser testigos de cómo envejecen y dicen adiós a este mundo. Su pérdida es casi siempre la primera despedida a la que hemos tenido que enfrentarnos en nuestra infancia. Los abuelos que son partícipes en la crianza de sus nietos dejan huellas en su alma, legados que los acompañarán de por vida como semillas de amor imperecedero, para esos días en que se vuelvan invisibles. Hoy en día, es muy común ver a los abuelos y a las abuelas involucrados en las tareas de crianza con sus nietos. Son una red de apoyo inestimable en las familias actuales. No obstante, su papel no es el mismo que el de un padre o una madre, y eso es algo que los niños intuyen desde bien temprano. El vínculo de los abuelos y los nietos se crea desde una complicidad mucho más íntima y profunda, por ello, su pérdida puede ser en muchos casos algo muy delicado en la mente de un niño o un adolescente. Te invitamos a reflexionar sobre este tema con nosotros. El adiós a los abuelos, la primera experiencia con la pérdida. Hay quien tiene el privilegio de tener a su lado a alguno de sus abuelos habiendo llegado a la edad adulta. En cambio, muchas personas tuvieron que afrontar su muerte en la primera infancia, en esa edad en que aún no se entiende la pérdida en todo su realismo y donde los adultos, en ocasiones, la explican mal, como intentando dulcificar la muerte o hacer como si no doliera. La mayoría de psicopedagogos nos lo dicen bien claro: a un niño se le debe decir siempre la verdad. Es necesario adaptar el mensaje a su edad, de eso no hay duda, pero un error que suelen cometer muchos papás es en evitar, por ejemplo, una última despedida entre el niño y el abuelo en el hospital o en hacer uso de metáforas como, el abuelo está en una estrella o la abuela está durmiendo en el cielo. A los niños se les debe explicar la muerte de manera sencilla y sin metáforas para que no se hagan ideas equivocadas. Si le decimos que el abuelo se ha ido, lo más probable es que el niño pregunte cuándo va a volver. Si explicamos al pequeño la muerte desde una visión religiosa determinada, es necesario incidir en el hecho de que no va a regresar. Un niño pequeño solo puede absorber cantidades limitadas de información, así que las explicaciones deben ser lo más breves pero sencillas posibles. Un duelo necesario. Es importante tener en cuenta también que la muerte no es un tabú, y que las lágrimas de los adultos no tienen por qué quedar ocultas ante la mirada infantil. Todos sufrimos la pérdida de un ser querido y es necesario hablar de ella y desahogarla. Los niños lo harán a su tiempo y en su momento, por ello, hemos de ser adecuados facilitadores de ese proceso. Los niños nos harán muchas preguntas que necesitan de las mejores y más pacientes respuestas. La pérdida de los abuelos en la infancia o en la adolescencia siempre es complejo. Así que es necesario atravesar ese duelo en familia siendo muy intuitivos ante cualquier necesidad de nuestros hijos. Siempre presentes. Los abuelos, aunque no estén, siguen muy presentes en nuestras vidas, en esos escenarios comunes que compartimos con nuestra familia e incluso en ese legado oral que ofrecemos a las nuevas generaciones, a los nuevos nietos o bisnietos que no pudieron conocer al abuelo o a la abuela. Los abuelos sostuvieron nuestras manos durante un tiempo,
mientras nos enseñaban a andar, pero luego lo que sostuvieron para siempre fueron nuestros corazones, ahí donde dormirán eternamente ofreciéndonos su luz, su recuerdo. Sus presencias habitan aún en esas fotografías amarillentas que se guardan en marcos, y no en la memoria de un móvil. El abuelo está en ese árbol que plantó con sus manos, en ese vestido que nos cosió la abuela y que aún conservamos. Están en los olores de esos pasteles que habitan en nuestra memoria emocional. Su recuerdo está también en cada uno de los consejos que nos dieron, en las historias que nos contaron, en el modo en que nos hacemos los nudos de los zapatos e incluso en ese hoyuelo en el mentón que hemos heredado de ellos, la figura que nos acompañará toda la vida. Los abuelos no mueren porque se inscriben en nuestras emociones de un modo más delicado y profundo que la simple genética. Nos enseñaron a ir un poco más despacio y a su ritmo, a saborear una tarde en el campo, a descubrir que los buenos libros tienen un olor especial ya que existe un lenguaje que va mucho más allá de las palabras. Es el lenguaje de un abrazo, de una caricia, de una sonrisa cómplice y de un paseo a media tarde compartiendo silencios mientras vemos el atardecer. Todo ello perdurará para siempre, y es ahí donde acontece la auténtica eternidad de las personas. En el legado afectuoso de quienes nos aman de verdad y nos honran al recordarnos cada día. Un pequeño homenaje de Audiolibros Biblioteca, a nuestros abuelos. Un saludo y fuerza.